Las fuerzas que unen entre sí los átomos para formar ya sea grandes agrupaciones o cristales o moléculas, y de hecho las que unen las moléculas entre sí, son de carácter eléctrico. Las cargas del mismo signo se repelen y las cargas de distinto signo se atraen. Ahora bien, ese principio tan simple no permite simplemente explicar los enlaces entre los átomos, porque sabemos que a escalas tan pequeñas, en la escala del átomo, hay ciertas leyes, que son las de la mecánica cuántica, bastante difíciles de comprender a veces, bastante antiintuitivas, que entran en juego. Y son estas leyes de la mecánica cuántica, por ejemplo, las que hacen que los electrones se dispongan en niveles con una cierta energía que no puede ser otra, que esos niveles no pueden estar ocupados por tantos electrones como quieran, porque existe el principio de exclusión, etc. En realidad, para entender el enlace, haría falta ser capaz de usar en todo su esplendor las leyes de la mecánica cuántica, resolver la ecuación de Redinger. Es algo muy complicado que para bastantes átomos solo lo pueden hacer grandes computadoras y con muchas limitaciones. Sin embargo, es posible extraer ciertos patrones que nos ayudan a comprender, aunque con algunas excepciones, pero de forma más o menos intuitiva, cómo funciona el enlace entre los átomos, qué distintas características tiene el enlace según ciertas propiedades de los átomos que intervienen y cómo afecta eso en las características de la materia. Cuando tenemos un tema muy difícil, lo primero que solemos hacer es tratar de extraer un patrón, una clasificación. Distinguimos distintos tipos de enlace. ¿Y esos tipos de enlace en qué se basan? Se basan en la diferencia de electronegatividad entre los átomos que participan. Si nos acordamos, la electronegatividad, ¿qué es? Es la tendencia a ganar o a perder electrones. ¿Cuándo se ganaban? Se ganaban cuando la electronegatividad era muy alta. ¿Cuándo se perdían? Cuando era baja. ¿Qué ocurrirá si juntamos un átomo con muchas ganas de ganar electrones con otro con muchas ganas de perder electrones? Esto es, con una diferencia de electronegatividad muy grande. En ese caso, está claro que conviene enlazarse, porque si uno tiene muchas ganas de perder y otro muchas ganas de ganar, puede ceder o transferir un electrón de un átomo al otro. Eso va a crear iones de distinto signo, positivo el que cede el electrón, negativo el que lo recibe, que se van a atraer. Ese tipo de enlace, que recibe el nombre de iónico, se considera, aunque esta distinción es muy sutil, o sea, no es realmente un criterio a tener en cuenta a rajatabla, que ocurre cuando la diferencia de electronegatividad entre los átomos que participan está entre 2 y 4. En el caso en que no haya una diferencia de electronegatividad tan alta, no hay una cesión real de un electrón o varios por parte de un átomo a otro, sino que lo que se puede hacer es compartir electrones entre los dos o más átomos que participan. Eso es lo que se llama el enlace covalente. Y el enlace covalente lo dividimos en polar, que luego veremos lo que significa que los electrones no se comparten de forma igual por los dos átomos, si la diferencia de electronegatividad está entre 0,4 y 2, y no polar si la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos está entre 0 y 0,4, en cuyo caso los electrones son compartidos bastante por igual. Hay un último tipo de enlace muy importante también, que es el enlace metálico, que es bastante distinto de los anteriores, y en este caso la diferencia de electronegatividad entre los átomos que participan va a ser 0 o muy poca, prácticamente 0,
y los átomos que participan en este caso son metales. Por tanto, tenemos iónico, covalente, metálico. En el fondo, esta manera de definir las cosas mediante la diferencia de electronegatividad es una sistematización del criterio que se suele usar habitualmente de metal, o sea, los de la izquierda de la tabla periódica, con no metal, los de la derecha, que suelen estar muy separados en electronegatividad, nos da iónico. No metal con no metal, los de la derecha de la tabla periódica, que entre sí tienen poca diferencia de electronegatividad, covalente. Y metal con metal, los de la izquierda de la tabla periódica, entre ellos, típicamente el mismo elemento, metálico. Estas tres reglas, aunque no son extremadamente precisas, pueden ayudar a dar un primer criterio que suele acertar en el tipo de enlace que forman esos átomos. Vamos a ver en detalle cada uno de ellos. Hemos dicho ya que en el enlace iónico lo que ocurre es que un átomo que tiene ganas de perder electrones, o sea, poco electronegativo, y esto suele significar que está en los grupos 1 o 2, cede completamente sus electrones de valencia, pueden ser 1, pueden ser 2, a otro átomo que tiene muchas ganas de ganarlo y normalmente es un no metal de los grupos 16 o 17, del grupo del oxígeno o del grupo del flúor, de los halógenos. De modo que ambos, ¿qué es lo que quieren de esa manera? Ambos quieren alcanzar la configuración energética estable dada por la regla del octeto, que es la de gas noble, tener 8 electrones en la última capa. Un ejemplo, ya habíamos visto con antelación el del cloruro de sodio, es el del fluoruro de litio. Al litio no le sale a cuenta tener un electrón en la última capa. Él quiere llegar a la configuración electrónica de gas noble que tiene más cerca, que es la de, en este caso, es una configuración poco habitual, que es la del helio, con 2 electrones en la última capa. Normalmente tratan de tener 8 en la última capa, salvo el hidrógeno y el litio, que les sale más a cuenta ir a la configuración de gas noble dada por el helio. El flúor, en cambio, si gana un electrón porque tiene 7 en la última capa, llegará a tener 8 como el neón, que es otro gas noble. Por tanto, el litio le transfiere un electrón al flúor, ambos quedan con configuración de gas noble en la última capa, en este caso la configuración de el helio y la configuración del neón. ¿Y qué va a ocurrir? Que como el litio queda cargado positivamente por su defecto de electrones y el flúor queda cargado negativamente, ambos se van a atraer y eso es lo que llamamos un enlace. Porque cargas de distinto signo sabemos que se atraen. ¿Qué es lo que van a hacer? Lo que van a hacer un montón de átomos, la manera de disponerse es en lo que llamamos un cristal. Un cristal es una estructura muy rígida formada por un número de átomos esencialmente indefinido, puede ser tan grande como se quiera, donde los átomos se disponen de forma regular. Y esa forma regular es aquella que permite que haya la mayor atracción posible entre cargas de distinto signo, teniendo en cuenta ¿el qué? Teniendo en cuenta que tampoco podemos acercar mucho las cargas de signo distinto y teniendo en cuenta además que los átomos no se pueden juntar tanto como se quieran. Porque llegará un momento en que si los tratamos de juntar mucho, el núcleo de un átomo estará muy cerca del núcleo del otro átomo, serán dos cargas positivas grandes, según el número de protones serán bastante grandes, que tenderán a repelerse. Teniendo eso en cuenta, esta es la mejor disposición en la que pueden estar y cualquier variación en ellas es muy difícil porque las fuerzas eléctricas son muy intensas. Si yo me trato de llevar este átomo de sodio un poco más hacia la derecha, aunque el átomo de cloro lo tiende a atraer, la repulsión de los otros átomos de sodio que están más cerca va a hacer que se vuelva
a su sitio original. Por eso son estructuras muy estables, muy rígidas. Tanto en el caso, por ejemplo, del cloruro de sodio como del cloruro de cesio, solo hay un electrón en juego. El sodio y el cesio ceden un electrón al cloro. Pero puede ser que haya combinaciones diferentes. Por ejemplo, en este caso de aquí, en el óxido de sodio o óxido de disodio, lo que ocurre es que cada sodio aporta un electrón y entre dos consiguen satisfacer la demanda de dos electrones del oxígeno, porque el oxígeno en la tabla periódica, si está aquí, para llegar a la configuración del neón necesita dos electrones, puesto que tiene 6 en la última capa. En el enlace covalente, que es el que se da en la gran mayoría de moléculas, sobre todo en todas las que llamamos de la química orgánica, los grandes compuestos vertebrados por el carbono, que son los que componen la gran mayoría de tejidos de los seres vivos, los enlaces son distintos, son covalentes y se producen por compartición de electrones. Y los electrones se comparten por pares. Esto es algo que se sabe desde finales de los años 20 del siglo pasado, que cuando dos átomos se acercan entre sí, en ciertas disposiciones de los electrones que hacen que esto sea energéticamente favorable, los electrones con spin 1/2 de un átomo se tienden a juntar por pares con otros de spin -1/2 del otro átomo y tienden a juntarse todos entre sí por pares, en lo que se llaman orbitales moleculares. Todo eso no lo necesitamos saber, simplemente nos quedamos con que se comparten electrones por pares. Para representar esto usaremos unos dibujos que se llaman diagramas de Lewis, que fue el primer señor que se dio cuenta de que la mayoría de las moléculas se podían explicar si se compartían pares de electrones, pero para esto lo vamos a ver en otro vídeo aparte. Esto es un par de electrones, y esto es un par de electrones compartido entre el oxígeno y el hidrógeno en una molécula de agua. Importante. Mientras que en los enlaces iónicos y metálicos, como vamos a ver, la mayoría de los compuestos están unidos en forma de cristales, o sea, de agrupaciones regulares con un número de átomos indefinido, que pueden ser, como pone aquí, esto es un cuadrado de 4×4×4, que son 64 átomos, pero podrían ser millones y millones en este cristal de cloruro de cesio. Los enlaces covalentes funcionan distinto, y es que los átomos se unen en pequeños paquetes que se llaman moléculas y que se mueven con cierta libertad y tienen propiedades químicas bien definidas per se, sin todo el cristal. Recapitularemos todos los conceptos vistos hasta ahora con un pequeño vídeo. El enlace entre átomos, como hemos dicho, tiene lugar por la atracción que se genera al compartir o donar electrones. Cuando esos electrones, al juntarse los átomos, tienden a estar localizados entre medias de ellos, eso provoca una atracción entre los núcleos de ambos. Aquí vemos, por ejemplo, el enlace que se da compartiendo electrones entre dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno para dar lugar a una molécula de agua. No debemos entender estos enlaces como estructuras rígidas mecánicas, sino que tienen que ver con la compartición de electrones. Si recordamos, en los átomos, para que se dé cierta estabilidad, lo que tiene que intentar ocurrir es que haya una configuración de octeto, o en el caso del hidrógeno y el helio, tienden a llenar con dos electrones la última capa. En ambos casos, tanto el octeto como el caso del helio, se trata de conseguir la configuración estable de gas noble. Ese es el kit de la cuestión
al tratar de juntar los átomos, que todos lleguen a una configuración más estable de la que tenían. Y todos los elementos de la tabla periódica, de una forma u otra, se van a tratar de aproximar a la configuración de gas noble. El caso más sencillo es el que hemos visto del enlace iónico. Por ejemplo, aquí tenemos el magnesio, tiene 2 electrones en su última capa. Si se pudiera liberar de ellos, le quedaría una estructura de gas noble como la del neón, o sea, una estructura bastante estable, y quedaría como un ion cargado con una carga más 2. En cambio, el cloro tiene 7 electrones ocupados en la última capa y le convendría ganar un electrón, quedando como un ion con carga negativa. Es por ello que les conviene juntarse de la siguiente manera: 2 átomos de cloro con carga -1 con un átomo de magnesio con carga +2. Estos iones van a dar lugar a una sal como el cloruro de magnesio. En ocasiones esa transferencia, como hemos dicho, no es tal, sino que se comparten los electrones, que pueden estar localizados en distintos puntos de la molécula según el momento. Este es el caso, por ejemplo, de la unión entre 2 átomos de hidrógeno. Los átomos no tienen por qué estar compartidos de forma igual. Por ejemplo, al compartirse entre un átomo de oxígeno y uno de hidrógeno, tienden a estar más tiempo con el átomo de oxígeno, que es más electronegativo, por lo que es más fácil, por lo general, ver a los pares de electrones que se comparten cerca del átomo de oxígeno. Eso hace, por ejemplo, que en la molécula de agua, los pares de electrones compartidos tiendan a pasar más tiempo con el oxígeno, donde suele haber una densidad de carga negativa, mientras que como la molécula es neutra, las partes con los hidrógenos tienden a quedar con una densidad de carga eléctrica positiva. Esto, que se llama polaridad, es lo que hace que las moléculas se unan entre sí y puedan crear enlaces fuertes que son los responsables de las fuerzas de cohesión en el agua, cuando afectan a un montón de moléculas y que, por ejemplo, tienen que ver con la tensión superficial del agua. Un concepto fundamental que ha aparecido en este vídeo es que no todos los átomos que comparten pares de electrones entre sí en enlaces covalentes los comparten por igual, sino que muchas veces cuando hay un átomo que es más electronegativo que otro, se tiende a quedar preferencialmente con los pares de electrones, digamos, atrayendo más a la parte de carga negativa de la molécula. Recordemos que en una molécula hay tantas cargas positivas como negativas, pero estas pueden estar dispuestas como una mezcla más o menos aleatoria, es lo que se llama una molécula no polar, o pueden irse las cargas positivas a un extremo y las cargas negativas a otro de la molécula, y es lo que se llama una molécula polar. En el lenguaje cotidiano también, cuando decimos que algo está polarizado, quiere decir que se va a los extremos. Por ello, la polaridad es una indicación de cómo las cargas se separan en una molécula. ¿Cuándo va a ser mayor la polaridad? La polaridad va a ser mayor cuanto mayor sea la diferencia de electronegatividad entre los átomos que la componen, cuando uno de ellos tiende a atraer los electrones mucho más que el otro. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, en estas 4 moléculas de aquí, que son el fluoruro de hidrógeno, el cloruro de hidrógeno, el bromuro de hidrógeno y el yoduro de hidrógeno, las diferencias de electronegatividad son distintas. En el primer caso, el flúor, que es muy electronegativo, tiende a tirar de los electrones mucho más, está aquí el flúor y aquí el hidrógeno, que el hidrógeno de ellos, y por tanto la carga negativa, que la representamos en rojo, se tiende a ir preferencialmente ¿hacia dónde? Se tiende a ir hacia la derecha. Es el mismo caso del cloro con el hidrógeno, pero en este caso la preferencia por el cloro no es tan marcada como por el flúor. En el caso del hidrógeno con el bromo hay una ligera
tendencia de los electrones a irse con el bromo, y en el caso del yodo es muy pequeña la desigualdad que hay de atracción entre el yodo y el hidrógeno. Para clasificar la situación, cuando las moléculas estén compuestas por átomos iguales, no serán polares, porque, por ejemplo, en esta molécula de flúor, tanto le da a un electrón que esté aquí irse con un flúor que con el otro. Son idénticos. No va a tener tendencia a irse a izquierda o derecha. O sea, siempre que haya átomos iguales, no será polar. Cuando haya átomos distintos, en general, la molécula será polar. Tenderá a irse con alguno de ellos. Por ejemplo, en la molécula de agua hemos visto que se tienden a ir con el oxígeno y quedan las regiones de los hidrógenos cargadas más positivamente. Pero hay un caso en el que esto no ocurre, y es cuando la molécula, a diferencia de la del agua, que forma un ángulo, el oxígeno con los dos hidrógenos, sea totalmente simétrica. Este es el caso de la molécula de dióxido de carbono. Aquí, ¿qué ocurre? Tenemos un átomo central de carbono y dos de oxígeno. Los electrones tienden a irse con los oxígenos, que son más electronegativos. Pero como hay uno a la derecha y otro a la izquierda, al final no hay ninguna dirección privilegiada, y eso hace que la molécula sea no polar. Aquí vemos algunos casos de moléculas polares y no polares. El caso de la molécula del cloruro de hidrógeno ya lo hemos visto, se tienden a ir los electrones ¿en qué dirección? Hacia acá. ¿Con quién? Con el cloro, que tiene una electronegatividad mayor que 3, mientras que el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2,1. La molécula de amoníaco, por ejemplo, esta de aquí, también es polar, porque tiene esta forma tetraédrica, en la que los electrones se tienden a ir ¿con quién? Con el átomo de nitrógeno, que es más polar que es más electronegativo que los hidrógenos. Vemos que todos tienden a irse ligeramente hacia arriba. En cambio, por ejemplo, la molécula de tetracloruro de carbono no es polar. ¿Por qué? Porque tenemos aquí el carbono y 4 cloros, que tienden a llevarse los electrones, pero tanto tira este hacia abajo como este hacia arriba, y tanto tira este hacia la izquierda como este hacia la derecha. Y el resultado total, cuando ponemos todas las atracciones juntas, es que un electrón no tiene ninguna región preferida a la que irse. Este es el mismo caso, por ejemplo, del trifluoruro de boro. El flúor tiende a llevarse los electrones, pero en este caso la disposición geométrica es distinta de la del amoníaco, sino que estos tres átomos de flúor forman un triángulo perfectamente equilátero. La molécula es completamente simétrica y al final, cuando tengo que el electrón tiende a irse para acá y para acá, la suma, digamos, de todas las fuerzas me da 0. Este es otro caso distinto. Este es el caso de una molécula donde tengo aquí un carbono, 3 hidrógenos y cloro. Preferentemente, ¿dónde se van a querer ir los electrones? Con el cloro. Tienden a irse hacia arriba. Se va a juntar la carga negativa aquí y la carga positiva por aquí. Un último tipo de enlace bastante diferente, en cierto modo, es el enlace metálico. Si en el enlace iónico lo que ocurría era que un átomo daba un electrón al otro, y en el enlace covalente átomos vecinos compartían pares de electrones entre sí, en el enlace metálico lo que ocurre es que una gran cantidad de átomos, una infinidad de átomos, puede ser un número arbitrariamente grande, normalmente del mismo elemento metálico o en ocasiones de dos diferentes elementos metálicos, sobre todo cuando forman aleaciones, comparten electrones todos con todos. ¿Cómo se explica eso? Bien, la forma de explicar eso es que todos los átomos de elementos metálicos hemos dicho que tienen electronegatividades bajas. Esto significa que tienen más tendencia a perder electrones que a ganar. O sea,
quiere decir que con facilidad se liberan de uno de esos electrones. Tienen lo que se llama, lo que hemos llamado antes, energías de ionización bajas. Esto ocurría en el caso del enlace iónico también con los átomos del metal, que tendían a perder los electrones y eran ganados por un átomo del no metal que tenía mucha tendencia a ganarlos. Pero aquí, como todos tienen tendencia a perder, ¿cómo se puede formar un enlace? Bueno, es una especie de enlace covalente a lo gigante, en la que todos ponen los electrones en común y estos electrones pueden vagar por todo el cristal que forman los iones positivos. O sea, el átomo, al perder un electrón, al aportarlo, o varios, en algunos casos, quedan cargados positivamente y estos electrones tienden a formar una especie de nube de carga difusa en la que los electrones se pueden ir moviendo con total libertad de un extremo a otro del cristal. Eso es lo que se llama deslocalización. Y resulta que durante muchos momentos los electrones se sitúan entre los dos núcleos provocando atracción entre ellos. Hay que hacer evidentemente los cálculos muy bien hechos para ver que esta situación es energéticamente estable y esto solo se da con los elementos metálicos. Por ejemplo, si uno intenta hacer esto con el hidrógeno, por ejemplo, que uno lo ve en el grupo 1, este tipo de enlace no funciona para unir átomos de hidrógeno porque pierdes más en liberar los electrones que la energía que te da la atracción electrostática posterior entre los núcleos. Resumiendo, tenemos una infinidad de iones agrupados en un cristal, unido muy fuertemente por la atracción electrostática entre los núcleos y esos electrones deslocalizados. ¿Qué dos condiciones cumplen los átomos para que este enlace se dé? La primera ya lo hemos dicho, una electronegatividad baja. Pero hay otra condición que en realidad están cumpliendo que es muy importante para explicar otras propiedades de los metales como son su gran conductividad eléctrica, que no se explica directamente por la deslocalización. A menudo se dice que como los electrones pueden moverse libremente, esto directamente da conductividad eléctrica. Eso no es cierto porque pueden ir tantos en un sentido como en otro, que no es lo que llamamos corriente eléctrica, que es todos en un cierto sentido. Algo importante que está detrás de eso es que los electrones de los metales tienen niveles de energía muy cercanos a los que pueden acceder con un pequeño aporte de energía. Por ejemplo, en el caso, yo que sé, del sodio, que acaba en 3s1, tienes el nivel 3s, tienes un electrón, pero hay otro nivel, o sea, hay otra vacante para el 3s2 y luego los niveles 3p, donde caben 6 electrones más, están vacíos y la diferencia de energía entre ellas es muy pequeño. Esto de que haya niveles orbitales desocupados con energía muy cercana es crucial en el enlace metálico, aunque no insistiremos ahora en ello. Para acabar de afianzar los conceptos que hemos visto, vamos a ver algunas cuestiones. La primera nos dice, en la escala de Pauling, la electronegatividad del oxígeno es 3,5 y la del calcio es 1. ¿Qué tipo de enlace formarán para constituir el óxido de calcio con esta fórmula que tiene aquí? Bien, sabemos que para identificar el tipo de enlace que forma un determinado compuesto, lo que tenemos que calcular es la diferencia de electronegatividad entre los átomos que forman el compuesto. ¿Y esto qué nos da? Esto nos da en este caso la electronegatividad del oxígeno menos la electronegatividad del calcio. 3,5 menos 1 me da 2,5. Como es mayor que 2, yo sé que esto significa que es iónico. Acordémonos que covalente polar era entre 0,4 y 2, covalente no polar o metálico según el tipo de átomos que estén involucrados de no metales o metales, será metálico o covalente no metal. Segunda pregunta, el fluoruro de calcio
es un compuesto iónico que se encuentra en el mineral de la fluorita. Ya nos dicen aquí que es un compuesto iónico, es fácil de saber de todos modos porque el flúor está en el grupo 17 y el calcio está en el grupo 2. Sabemos que entre los grupos 1 y 2 y 16 y 17 se establecen enlaces iónicos por la gran diferencia de electronegatividad que tienen los componentes de esos grupos. Y nos dice ahora, ¿cuál es cierto? Bueno, opción A, ¿el calcio comparte 2 electrones con los átomos de flúor? No. Compartir es algo que ocurre en los enlaces covalentes. Cada átomo de calcio pierde 2 electrones y se convierte en el ion calcio, mientras que cada átomo de flúor capta un electrón y se convierte en anión flúor. Eso sí que ocurre, realmente es lo que ocurre después. La atracción que surge entre 2 de estos y 1 de estos es lo que forma la molécula. Esta opción es la correcta. Revisemos por si acaso las otras opciones. Los electrones de los átomos de calcio y flúor tienen una gran movilidad a lo largo de millones de átomos de una red cristalina. No, eso es lo típico de un enlace metálico, que no es ni mucho menos lo que está ocurriendo aquí. Y D, las fuerzas eléctricas son menos intensas que en un compuesto covalente. No, las fuerzas eléctricas en un compuesto iónico son muy fuertes y ya veremos en un próximo vídeo que es mucho más fuertes que las que se establecen entre las moléculas de un compuesto covalente. Ejemplo 3. ¿Con qué elementos formaría un enlace iónico un elemento alcalino? Alguien del grupo 1, litio, sodio, tal. ¿Con los del propio grupo 1? No, con los del propio grupo 1 podría formar como mucho y normalmente consigo mismo un enlace metálico. ¿Con los metales de transición? No, no formaría un enlace iónico. Para que haya un enlace iónico tiene que haber una gran diferencia de electronegatividad. ¿Con quién lo va a formar? Con no metales. Enlace iónico, metal con no metal, que tenga una elevada electronegatividad. Esta es correcta. Y la D nos dice con átomos que tienen como último orbital ocupado uno de tipo S. No tiene nada que ver con esto. Porque estos, ¿cuáles serían? Estos serían los grupos 1 y 2, que tienen electronegatividades parecidas a los propios del grupo 1 y con los que nunca formaría un enlace iónico. Ejemplo 4. Ordena las siguientes moléculas de mayor a menor polaridad. De hecho, ya lo hemos hecho antes, a lo largo de la presentación. Hemos visto que la diferencia de electronegatividad, que es lo importante para la polaridad en la molécula de fluoruro de hidrógeno, era mayor que la diferencia de electronegatividad entre los componentes del cloruro de hidrógeno, y así los habíamos ordenado. Y evidentemente aquí es mayor que la diferencia de electronegatividad entre los átomos de la molécula de hidrógeno, porque como los dos átomos son iguales, esta diferencia, ahí siempre me dejo aquí, cae, electronegatividad es 0. Ejemplo 5. Al comparar dos moléculas muy similares, como el dióxido de azufre y el dióxido de carbono, se observa que la primera es polar mientras que la segunda no. ¿A qué crees que puede deberse esto? Acordémonos, cuando los átomos son distintos en la molécula, a priori normalmente es polar. ¿Cuándo no es polar? Será no polar cuando la molécula sea simétrica, totalmente simétrica, y entonces los electrones, por simetría, no tienen ninguna dirección privilegiada a la que irse. Por tanto, ¿qué concluimos? Según lo que nos dicen, que la molécula de dióxido de azufre, que es polar, será no simétrica, mientras que la molécula de dióxido de carbono, puesto que es no polar, debe ser simétrica. Ejemplo 6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? Cuanto mayor es la electronegatividad de un elemento, mayor carácter metálico tendrá. Pues eso no puede ser correcto porque precisamente los que tienen mayor electronegatividad son los no metales, los grupos de la derecha. O sea que ya hemos identificado la que no es correcta. El resto vamos a ver que nos dicen: un enlace covalente coordinado o dativo es la unión química en la que el par de electrones del enlace ha sido portado por uno solo de los átomos que se unen. Este enunciado, que
corresponde a algo que no hemos visto, que es una complejidad de algunos enlaces covalentes en las que realmente ocurre algo intermedio entre un enlace covalente y un iónico en el que solo un átomo aporta el par de electrones. Esto es correcto, simplemente no lo hemos visto. Puesto que ya hemos identificado una incorrecta, sabemos que la B no puede ser. C. Las fuerzas interatómicas son muy repulsivas a distancias cortas. Efectivamente, hemos dicho que cuando se acercan mucho dos átomos, se acercan en exceso sus núcleos, que son positivos, y esto hace que sean muy repulsivas. En los metales, los electrones pueden moverse con gran libertad en distancias muy superiores a la longitud del enlace atómico. Esto es correcto, es lo que se llama deslocalización, así que la que no es correcta es la opción A. Ejemplo 7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la electronegatividad no es cierta? A. Indica la tendencia relativa de un átomo a atraer hacia sí los pares electrónicos compartidos en un enlace. Correcto, porque si la electronegatividad nos dice la tendencia que tiene un átomo a ganar electrones, cuando lo aplicamos a un enlace covalente nos dice cómo tiende a atraer hacia sí los pares de electrones compartidos. B. El flúor es el elemento más electronegativo. También es algo cierto, pero estamos buscando la que no es cierta. Nos dice, por término medio, cuanto mayor es el radio atómico, menor es la electronegatividad. Eso es correcto. Mientras que la electronegatividad crece en estas dos direcciones, el radio atómico crece hacia abajo y hacia la izquierda. Finalmente, un enlace se considera covalente cuando la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos enlazados es superior a 2. No, sabemos que esto ocurre en un enlace iónico, no en uno covalente.